Desde las cruzadas, ha reinado el odio fanático entre los seguidores de las dos grandes religiones, el Islam y el cristianismo. Justificando sus acciones con motivos religiosos, se mataron, robaron y esclavizaron mutuamente en nombre de la fe, pero en realidad cada uno defendía descarados intereses políticos y económicos. En año 1453, los turcos conquistaron Constantinopla y extendieron su dominio sobre las costas meridionales del Mediterráneo. Y en año 1492, los moros fueron expulsados de España al norte de África y fortalecieron allí la esfera de influencia turca. Junto a la intolerancia religiosa entre los árabes surgió el deseo de vengarse de las tierras perdidas en la península ibérica. Y como las tacañas y rocosas tierras del norte de África ofrecían un pan escaso y amargo solo a unos pocos campesinos y comerciantes, muchos árabes expulsados de España intentaron ganarse la vida con la piratería. Para los moros era una ventaja conocer bien el idioma, los hábitos comerciales y las comunicaciones marítimas de su adversario. La piratería estaba demasiado bien organizada. Los gobernantes locales normalmente recibían el 10% del precio de venta de los bienes saqueados y del rescate de los cristianos cautivos. A cambio, los piratas encontraron refugio seguro en los puertos. También se les permitía vender bienes saqueados y bienes libremente en el mercado, así como esclavos cristianos. Las mismas leyes de disciplina y división del botín se aplicaban a la tripulación del barco o flota pirata que a sus hermanos cristianos. Cada capitán equipó su barco por su cuenta. Los esclavos cristianos tripulaban las velas y los remos. Los guardias a bordo también formaron el escuadrón de asalto para abordar los barcos enemigos. Tan pronto como abandonaron su base, los barcos piratas quitaban su propia bandera y la reemplazaron con la bandera de un país mediterráneo europeo para camuflarse. La batalla comenzaba con disparos de cañón, que invitaban al enemigo a detenerse. No se utilizaron bombas incendiarias para mantener intacto el botín. En año 1504, los piratas árabes lograron apoderarse de dos grandes galeras de batalla del Papa Julio II, que viajaban con un valioso cargamento desde Génova a Civitavecchia. Las galeras navegaban muy separadas y no habían tomado precauciones. Un veloz velero apareció frente a la isla de Elba y se dirigió directamente hacia el barco papal que avanzaba. Solo cuando el velero estuvo casi encallado, los enviados papales percibieron el peligro. Pero ya era demasiado tarde. Después de una breve lucha, la tripulación de la galera murió y los supervivientes fueron inmediatamente desnudados. El líder pirata moro que asestó este atrevido golpe se llamaba Aruj, y por su barba roja también se le llamaba Barbarroja. Era hijo de un alfarero cristiano de algún lugar de los Balcanes que se mudó a la isla de Lesbos. Después de que los turcos conquistaran la isla, su familia se convirtió al Islam. El alfarero poseía un barco remolcable con el que llevaba sus vasijas a los mercados. Cuando sus 4 hijos crecieron, junto con ellos, intentó un poco de piratería de vez en cuando. Después de la muerte del padre, los hijos Aruj, Elías, Yitzhak y Azor continuaron en el oficio. Durante una incursión pirata, Aruj fue capturado por una galera y Elías fue asesinado. Así comenzó el rápido ascenso de su hermano Azor. Pronto se convirtió en el ladrón de mar más famoso de su tiempo y recibió del sultán turco el título honorífico de Khair al-Din, es decir, protector de los fieles. Por su barba roja, Khair al-Din, al igual que su hermano Aruj, fue llamado Barbarroja. Al principio, solo como un lobo solitario, Azor atacó los barcos cristianos para cobrar el gran rescate por su hermano. Pero pronto más y más piratas rodearon al joven capitán pirata. Sin embargo, pasaron años antes de que Azor pudiera redimir a su hermano del banco de remeros. Después de su regreso, Aruj estuvo a la cabeza de una organización pirata de tamaño considerable, que por una alta recompensa se alió con varios empleadores, incluso con el diablo. El primer gran éxito de los hermanos fue la captura de una galera española fuertemente armada que se dirigía a la costa norteafricana. El barco era un barco del gobierno, con un gobernador y cientos de soldados a bordo. Junto con oro y joyas, transportaba pasajeros de familias nobles que prometían un rico rescate.
en la batalla de abordaje, Aruj perdió uno de sus brazos, por lo tanto, le correspondió a Azor encabezar la procesión triunfal de cautivos y un botín invisible a través de Túnez. Junto a la asociación de ladrones de los dos hermanos, surgieron como setas en las costas norteafricanas otros innumerables grupos de piratas que se ganaban la vida, y bastante bien, cazando barcos mercantes cristianos, especialmente españoles. España tampoco se quedó de brazos cruzados. Durante 2 años enteros, una poderosa flota española bloqueó los principales puertos. Obligada, Argelia hizo las paces con España y durante unos años la piratería amainó. Pero en 1516 los argelinos volvieron a llamar a la guerra contra los españoles. En 1535, el emperador Carlos V invadió Túnez, donde se encontraba Barbarroja, y lo expulsó de allí. Los hermanos Barbarroja se refugiaron en Argelia, donde recibieron el apoyo del sultán Solimán el Magnífico. Khayr al-Din, con la flota, bloqueó Argelia del mar, y Aruj entró en la ciudad con 5.000 hombres. Carlos V envió 10.000 soldados al virrey español en Orán. Aruj intentó romper el anillo y escapar, pero murió en una batalla cerca del río Guerda junto con 1.500 de sus hombres. Los españoles se alegraron demasiado pronto por la muerte del anciano Barbarroja, porque en la persona de su hermano Khayr al-Din nació un enemigo aún más peligroso. Inmediatamente después de su entrada triunfal en Argelia, Khayr al-Din declaró la ciudad posesión del Imperio Otomano y juró lealtad al sultán turco Selim I. El sultán lo honró como gobernador de la ciudad, lo nombró gobernador con una fastuosa ceremonia y puso a su disposición 2.000 artilleros y 4.000 soldados para luchar contra los españoles. Impulsado por estos atributos de poder y potencia, Khayr al-Din conquistó las ciudades portuarias argelinas de Bona, Quelaces y Cherchel. Sus unidades militares piratas también penetraron en el interior del país. Capturaron la ciudad de Constantino y otras tierras lejanas, a las que obligaron a rendirle tributo. Barbarroja infundía miedo y temor a todos los que navegaban por el mar Mediterráneo y robaba barcos y ciudades en nombre del Imperio Otomano. Un día, sus corsarios capturan a 2 nobles que habían escapado de Florencia, Isabel de Nápoles y Troilo Ursini. Isabel de Nápoles era hija del rey Fernando I de Nápoles y esposa del duque Alejandro de Médicis. Era una mujer bella, inteligente y culta y tuvo gran influencia en la corte de Florencia. En 1536, su marido fue asesinado por un primo lejano que tomó el poder. Isabel temió por su vida y decidió escapar de Florencia con la ayuda del conde Troilo Ursini. Abordaron un barco que los llevaría a Nápoles, pero en el camino fueron capturados por los corsarios de Barbarroja, quienes los llevaron prisioneros a Argel. Allí Barbarroja quedó cautivado por la belleza y el carácter de Isabel y le propuso casarse con él. Isabel rechazó la oferta, pero Barbarroja no se rindió y trató de conquistarla con regalos, halagos y atenciones. Barbarroja se enamora de Isabel a primera vista y decide convertirla en su esposa. Ella se opone y llora a Troilo, quien es encarcelado y torturado por los piratas. Barbarroja promete dejarla ir si pasa una noche con él. Ella aceptó su oferta, sin saber que él tenía otro plan. La llevó a una mezquita donde un imán los casó según un ritual islámico. Isabel se da cuenta de que se ha convertido en la esposa de Barbarroja y se siente engañada, lo acusa de traicionarla. Barbarroja le explica que solo así podrán estar juntos y que él la ama más que a nada. Isabel se sintió desesperada y a pesar de su reacción, Barbarroja no se rindió con ella. Con el tiempo, Isabel cambió y empezó a sentir algo por Barbarroja. Se dio cuenta de que él era un hombre valiente, generoso y fiel que la respetaba y protegía. También descubrió que tenía mucho en común con él, ambos eran cultos, curiosos y apasionados del mar. Isabel se enamora de Barbarroja y le pide perdón. A pesar de su gran fama y éxito, Khayr al-Din vivió con sencillez y modestia, pero nunca olvidó asegurarse el favor del sultán mediante generosos obsequios y ejerció una extraordinaria influencia sobre sus asistentes y tripulaciones de la flota. Inteligentes y valientes en el ataque, perspicaces y audaces en la defensa, incansables en el trabajo, insensibles a los contratiempos temporales,
todas estas respetables cualidades se vieron ensombrecidas por ataques de crueldad fría y despiadada. Khayr al-Din estaba en la cima de su poder. Su fama fue tan grande que todos los que tenían un buque de guerra se unieron al almirante pirata victorioso. Durante muchos años, Khayr al-Din Barbarroja encabezó una dominación pirata organizada por el Estado sobre el Mediterráneo occidental, sin que nada lo amenazara seriamente. Cuando los turcos se embarcaron en una campaña hacia Viena, el sultán convocó a Khayr al-Din a Constantinopla y lo nombró como el gran almirante de la flota turca. En año 1543, el rey francés Francisco I firmó una alianza con el sultán Solimán I contra Carlos V. Junto con un escuadrón de la flota francesa y su flota árabe turca, Khayr al-Din sitió Niza. Tomando y saqueando la ciudad, capturó a más de 5.000 personas, a las que vendió abiertamente como esclavas en el mercado de Marsella. La paz se concluyó en año 1544, pero el rey francés no pudo pagar las deudas por su ayuda. Entonces Khayr al-Din simplemente se quedó en la costa francesa y saqueó ciudades y provincias portuarias. Organizó una caza de sus habitantes y los envió como esclavos a Argelia. Y permaneció allí hasta que Francisco pagó las deudas de Solimán hasta el último franco. Gracias a su inmensa riqueza, Khayr al-Din Barbarroja vivió sus últimos años en paz en Constantinopla, donde murió en 1546 en su palacio del Bósforo y fue enterrado en la mezquita que había construido expresamente. Nombrado comandante en jefe del ejército turco, sirvió fielmente al sultán Solimán I y es considerado un gran almirante del imperio turco, un héroe naval muy respetado y un fenómeno extraordinario. Los hermanos Barbarroja dejaron su huella en la historia del mundo pirata. Gracias y hasta la próxima.